Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. en esta oportunidad, en nombre de la Universidad César Vallejo, le damos la bienvenida a todos los integrantes al presente webinar que se denomina Normas Sanitarias para Productores y Emprendedores en la Agroexportación. Quien les habla es alumno de la Universidad César Vallejo y como parte de un equipo de trabajo y mis compañeros que integran este equipo y parte de la formación académica, la cual corresponde al curso de Filosofía y Ética, hemos creído muy conveniente realizar el siguiente webinar con la finalidad de motivar y seguir convenciendo a las personas que se dedican al emprendimiento en el rubro de la agroexportación, para lo cual hemos organizado con mucho entusiasmo para ustedes el presente webinar. Le voy a dar pase a mi compañero Luis Zapata Cisneros. Buenas noches. Muchas gracias, compañero. Buenas noches con todos los presentes. Se agradece la predisposición y el apoyo del exponente director Moisés Crespín Marín, quien es un director ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Un profesional destacado, especialista en inocuidad agroalimentaria, cuenta con una amplia experiencia en la presente materia, quien compartirá uno de sus conocimientos para nosotros, ¿no? Mencionarles que las consultas de la presente se desarrollarán al final de la exposición. Le damos la bienvenida. Gracias por la apertura que ha tenido para con nosotros en esta noche y poder brindarnos y compartir sus conocimientos. Adelante, por favor. Sí estabas compartiendo, doctor. Un momento, por favor. No sé si lo pueden ver en la pantalla. Sí, se Sí, ve. doctor. Sí, doctor. Sí, lo Sí, estamos sí. viendo. Sí, pongo en modo presentación, ¿está bien? ¿Se ve? Sí, está bien, Sí. doctor. Está bien. Bueno, ante todo, buenas noches, con las disculpas del caso. El internet, muchas veces la tecnología juega mal, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Para mí es un honor estar con cada uno de ustedes. Sé que, bueno, son alumnos de la Universidad César Vallejo, una universidad emprendedora y que realmente salen muchos profesionales de dicha casa superior de estudios, ¿no? Y bueno, desearles éxitos en su vida de estudiante y próximamente en su vida profesional. Bueno, lo que me pidieron para el día de hoy son las normas sanitarias para el tema de lo que es la agroexportación. Ustedes saben que el Perú es uno de los países que, bueno, principales en todo lo que es la agroexportación en el mundo, se puede decir. Tenemos 4 productos principales. Lo que es los arándanos, somos el principal exportador de arándanos en el mundo. Somos el segundo en palto. También tenemos el tema de los espárragos y pues, hoy estamos ingresando con el tema de la frambuesa, ¿no? Un poco para entender los temas, que cómo
se viene llevando a cabo el tema del comercio en el mundo, pues todo se sustenta en lo que es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Es una organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países, ¿no? Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio que han sido negociados, firmados por la mayoría de países que participan en el comercio mundial, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo principal? Es garantizar que los intercambios comerciales se realicen en forma fluida y permisible y sobre todo libre, ¿no? En este caso, el sistema de la OMS definitivamente son normas comerciales, funcionan como un foro de negociación de acuerdos comerciales que se ocupa de la solución de las diferencias comerciales entre los países miembros, ¿no? Entonces, a raíz de esto, definitivamente descansa en esos acuerdos, sobre todo para el tema del comercio de los productos agrarios, se sustenta en dos acuerdos principales, el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, lo que es la MSF, y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Las medidas sanitarias son todas las leyes, reglamentos, procedimientos establecidos por los países con la finalidad primordial de proteger la vida y la salud de las personas y animales y sobre todo preservar los vegetales, que son los pilares que sustentan las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y sobre todo previniendo que no introduzcan en los territorios las plagas y enfermedades y atenden contra el bienestar nacional. Es así que los países en sí tienen los servicios oficiales. Por ejemplo, nuestro país tiene un servicio oficial que se encarga de proteger todo lo que es el aspecto de la sanidad agraria del país. Y último, también el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Pero todas estas normas nacionales tienen que estar sustentados en lo que es los acuerdos de medidas sanitarias y sustentadas a través de la Organización Mundial del Comercio. Y por otro lado, tenemos los obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Entonces, ¿y qué significa esos obstáculos técnicos al comercio? Todas aquellas normas, regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación de conformidad que se empleen o que dificulten el comercio internacional. Entonces, en este caso, toda norma que el país saque o promulgue tiene que estar definitivamente sustentado en bases científicas y definitivamente estar acorde a lo que es las organizaciones internacionales y no establecer alguna barrera o obstáculo técnico al tema del comercio. Si es que a algún país se le ocurre pues sacar una norma que posiblemente no puede ser aplicable o constituye un obstáculo, una barrera al comercio, pues el país es multado. Si nosotros queremos entender como tal las medidas sanitarias, fitosanitarias, sus actividades primordiales son garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Y qué nos referimos a inocuidad de los alimentos? Ustedes saben que nosotros, todos nuestros hermanos productores, tanto en la parte agrícola o pecuaria, producen sus plantas o vegetales, pero al final todo se convierte en alimento. Y esos alimentos definitivamente tienen que ser inocuos. ¿Y qué significa el término inocuidad? El término inocuidad es aquel alimento que yo consuma y no me cause daño. Ustedes saben que en la cadena alimentaria, el alimento, en todo lo que es la cadena, desde la producción primaria, si hablamos de productos agrícolas, desde la siembra hasta la cosecha, o si hablamos de animales, de la crianza, hasta que va a un matadero para luego este es convertido en carne, es alimento. Y en cada uno de esos procesos podría sufrir una suerte de contaminación. Entonces, en este caso, estas medidas tratan de establecer aquellos mecanismos que garanticen la inocuidad de los alimentos. Y definitivamente ello conlleva a proteger la vida humana contra enfermedades propagadas por los animales o los vegetales.
Y por otro lado también es que protegen animales y vegetales de enfermedades o plagas. Por eso es que los países en el mundo, ustedes saben, en las fronteras se cuida mucho el ingreso de posiblemente plagas, enfermedades, y hay muchos controles en las fronteras. Y como ejemplos podríamos tener lo que es la contaminación microbiológica, puede haber residuos de plaguicidas o medicamentos veterinarios, por ejemplo, en el campo las plantas o vegetales pueden utilizarse algún tipo de sustancias fitosanitarias que conlleven el control de plagas, pero en este caso se habla de del uso adecuado de estos productos, lo que se llama las buenas prácticas agrícolas. Igual en la parte de animales, en las crianzas de animales, tiene que manejarse bajo buenas prácticas de producción e higiene, o lo que son las buenas prácticas pecuarias, para garantizar al final que los productos y subproductos de origen agrícola o pecuario no tengan estos residuos y puedan, pues, perjudicar o causar daño a los consumidores. Por eso viene el tema de proteger la vida de las personas. En muchos casos se utiliza aditivos, los alimentos pueden venir con toxinas o algún tema de contaminante, y para eso es todo este trabajo que se desarrolla a través de estas medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Está escuchándose bien? Sí, ¿Está bien? ¿Abrimos? Sí, gracias. Sí. Perfecto. Por otro lado, somos las medidas de los obstáculos técnicos al comercio. Igual, su fin primordial es la prevención de enfermedades humanas, pero en este caso el excepto es la inocuidad, porque la inocuidad está regida por lo que es las medidas sanitarias y fitosanitarias. Por otro lado, es el tema de la información nutricional, el tema de embalaje y envases, la calidad de alimentos. Hay que diferenciar dos términos, la inocuidad de la calidad. La inocuidad, como yo le dije, es que no me cause daño cuando yo lo consumo. Pero calidad está orientada al atributo del alimento. Calidad, por ejemplo, si hablamos de una manzana, el color, el olor, el sabor, el estado nutricional de esa manzana está referido a lo que es calidad. Pero el tema de las medidas sanitarias va un poco más allá. Si saber esa manzana, cuál ha sido la cadena que ha seguido desde campo hasta la mesa. ¿Qué ha sucedido en campo? ¿Cómo ese cultivo ha sido manejado? Si se utilizó algunos productos fitosanitarios, si se ha utilizado algún plaguicida, un fertilizante, quién lo cosechó, si la persona que lo cosechó estaba sanitariamente bien para que no posiblemente ingrese algún contaminante al alimento, cómo se ha transportado. Esos son los temas ya de inocuidad. Y, como les digo, en este caso, por ejemplo, de los ejemplos de obstáculo técnico al comercio, son las prescripciones de etiquetado, ¿no? El tema nutricional. Por otro lado, si ya vamos un poco más allá a otro tipo de productos, la seguridad de los vehículos, los electrodomésticos, ustedes han visto que vienen con un grado de seguridad, las emisiones de CO2 al medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso es lo que corresponde a los obstáculos técnicos. Ahora, hay una serie de acuerdos definitivamente dentro de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Todos estos acuerdos tienen que tener justificación científica y sobre todo llevar a cabo una evaluación de riesgo para que estén sustentadas adecuadamente. El tema de armonización de normas entre países, el tema de equivalencia, por ejemplo, acá se habla mucho en el tema de lo que es el comercio que existe hoy en el mundo de alimentos. Los alimentos viajan entre países, pero todos sus procesos normativos tienen que estar armonizados, así como las normas tiene que haber equivalencia entre normas entre los países miembros. Y por otro lado, también se sustenta en lo que son zonas libres de plagas o enfermedades. Por ejemplo, en el país, nosotros tenemos ciertas plagas que ya estamos libres, y en tema de animales también enfermedades que el país se ha considerado libre o de baja prevalencia, y eso significa definitivamente la apertura de mercados en el mundo. Por otro lado, la asistencia técnica y trato especial, lo que se da a todo este sistema de lo que es el tema de comercio y todo lo que es la producción de alimentos. Y todo este accionar, definitivamente las autoridades sanitarias en los países tiene que ser transparente, tiene que ser auditable.
Por ejemplo, a nuestro país vienen nuestros pares de otros países y definitivamente verifican el trabajo, cómo se viene desarrollando para verificar de verdaderamente si está cumpliendo todo este proceso y sobre todo si somos transparentes en el quehacer. Ahora, nuestras medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿para qué es necesario, ¿no? Y de qué protegen y hacia dónde apuntan? Para proteger la salud y la vida humana o animal. ¿De qué? De riesgos de aditivos, contaminantes, toxinas u otros organismos patógenos en alimentos y bebidas. Para proteger la salud y vida humana en enfermedades que se propagan de los animales, vegetales y plagas. Hemos ido recientemente, creo que todos hemos visto el tema, lo que ocasionó el famoso COVID. Por otro lado, último, hemos tenido también, por ejemplo, en el Perú, la presencia de influenza aviar, ¿no? Y la influenza aviar realmente es una enfermedad zoonótica, y estamos hablando de una zoonosis. Las zoonosis son aquellas enfermedades que se transmiten de los animales hacia las personas. Entonces, en este caso, se sustenta lo que es las medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la salud también de la vida animal o vegetal. ¿Proteger de qué? De plagas, enfermedades, patógenos, portadores de enfermedades. En nuestro país nosotros somos libres de ciertas plagas y eso significa definitivamente controlar. Por ejemplo, recientemente hemos tenido un hongo que ha ingresado por la zona de norte del país, el Fusarium, que estaba atacando a las plantaciones de plátano. Entonces, como tal, el organismo oficial inmediatamente tuvo que intervenir para proteger, en este caso, la sanidad de esos vegetales, porque si, imagínense, el norte es un gran exportador de banano orgánico y se ingresaba definitivamente y en todos esos campos de cultivos arrasaba toda esa producción y definitivamente perjudicaba también a los hermanos productores de esa zona, ¿no? Y en este caso es proteger al país de los perjuicios que pueden causar las plagas o enfermedades. El trabajo coordinado que hace la Organización Mundial de Comercio ayuda a los países miembros a aliviar todas esas tensiones comerciales. Y nosotros podemos ver en la parte izquierda de la lámina, pues por ejemplo en lo que es el tema de los obstáculos técnicos al comercio, tenemos varias notificaciones en lo que corresponde desde el año 95 al 2024, igual con lo que son las medidas sanitarias, fitosanitarias en el tema inocuidad, hay una serie de notificaciones también que día a día se van reportando, ¿no? Y ese es a nivel mundial y los países miembros. En este caso, todas estas normas definitivamente están sustentadas en las organizaciones internacionales competentes, por ejemplo, para el caso de lo que corresponde a la sanidad animal y zoonosis, es por la Organización Mundial de Sanidad Animal, y esta Organización Mundial de Sanidad Animal antes fue fundada como Oficina Internacional de Epizootias, que luego ha ido cambiando ya al nombre, lo que ahora se llama Organización Mundial de Salud Animal, que tiene que ver todos los aspectos sanitarios en lo que corresponde a animales. La inocuidad de los alimentos descansa en el Códex, y el Códex definitivamente es financiado, es una comisión mixta de lo que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que es la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, o la OMS. Y en tema de preservación de los vegetales, está a cargo de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esas son las organizaciones internacionales en la cual descansa, o es la capa, se puede decir la cabeza en lo que viene a ser las normas ya nacionales. La Organización Mundial de la Sanidad Animal, como yo le decía, es la organización encargada de mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en todo el mundo, y definitivamente tiene que ver con lo que es la información veterinaria científica, y tiene que ver con los riesgos sanitarios mundiales en el tema de los animales. Y hoy en día está tratando mucho de fomentar el enfoque de una sola salud. Ustedes saben que en este caso tiene que estar interactuado lo que es la sanidad de los animales, la sanidad
en este caso de los seres humanos y del medio ambiente. Si esto tiene que estar en conjunto, si cada uno se maneja por separado, realmente no estamos haciendo nada. Por eso es lo que la Organización Mundial de la Salud está tratando de llevar a cabo, el tema de lo que se llama una sola salud, o sea, unir todos los aspectos, porque al final de todo lo que nosotros desarrollamos en los sistemas productivos, al final se convierten en el tema de lo que es la salud de las personas. Y por otro lado, definitivamente, si no cuidamos el medio ambiente, también no estaríamos haciendo realmente, no estamos cuidando nuestra casa, todos, que es el medio ambiente, ¿no? Es así, por ejemplo, que algunos países, sobre todo europeos, por ejemplo, están ya incluyendo dentro de sus requisitos para la importación de alimentos que provengan de países donde estén cuidando el medio ambiente, no solamente cuidando la salud de las personas, la salud de los animales, la salud de los vegetales, sino también tienen que cuidar el tema del medio ambiente. En el tema del Códex, como yo le decía, se sustenta o es una comisión mixta de la FAO y la OMS, y es la recolección de normas alimentarias y textos afines aceptados internacionalmente y presentados de modo uniforme. Y acá existe una serie de normas que definitivamente son, en este caso, estandarizadas por los países y luego son difundidos en diferentes idiomas. Y acá hay estándares en el tema alimentario, sobre todo, por ejemplo, lo que vamos a ver más adelante, de lo que son los límites máximos de residuos, lo que son el tema de los criterios microbiológicos, en el tema de los alimentos, y ahí es donde la industria de alimentos o el tema de la agricultura tiene que sustentarse para cumplir esas normas que son instauradas por cada uno de los países en resguardo de la salud humana. Y por otro lado, a nivel internacional, es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que es un acuerdo intergubernamental firmado por más de 180 países, cuyo objetivo es proteger los recursos vegetales mundiales frente a la introducción de plagas, así como promover definitivamente el comercio. Y sobre todo también la Convención de Protección Fitosanitaria ha instalado lo que es las condiciones de inocuidad, y todo su marco normativo está orientado a lo que es la inocuidad de los alimentos. Y a nivel país existen, en este caso, las autoridades competentes, son tres: el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Salud y Ministerio de la Producción. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, antes lo que se llamaba Ministerio de Agricultura, a través del SENASA se encarga de todo lo que es la producción y procesamiento de alimentos de origen agropecuario y piensos para animales, y regula todo el aspecto sanitario en lo que es la producción primaria y procesamiento primario de alimentos y piensos para animales. ¿Qué significa la producción primaria? Desde que siembras hasta que cosechas algún alimento es producción primaria. Entonces el proceso productivo ya está regulado en el país. Y si ese alimento, por ejemplo, si hablamos de una manzana, como le puse el ejemplo al inicio, esa manzana, si es cosechada, empacada, solamente es un proceso de producción primaria. Pero si esa manzana ya va a un establecimiento para que sea limpiado, para que sea seleccionado, y en algunos casos encerado para que salga al mercado, ya es un proceso primario. Ese proceso primario también está regulado y es autorizado por, en este caso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Por otro lado, también es el tema de los piensos, y cuando hablamos de piensos son los alimentos para animales. También hay todo un marco regulativo, y todos los alimentos que se destinan a los animales tienen que cumplir los estándares que, en este caso, el Servicio Oficial Sanitario del país lo ha regulado. Ahora, si esa manzana pasa a ser posiblemente una conserva, ya es un producto, un alimento procesado. En este caso está a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Todos los alimentos procesados que ustedes pueden ver, una galleta, un caramelo y todo eso, tienen que contar con un registro sanitario y definitivamente regirse entre el marco normativo que establece la DIGESA.
Y por otro lado tenemos el Ministerio de la Producción a través del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, lo que es SANIPES. En este caso, todos los productos acuícolas y pesqueros, los productos acuícolas me refiero a aquellos productos que son producidos en lagunas, ríos, y los pesqueros en el mar están regidos netamente por el SANIPES del Ministerio de la Producción. Entonces, como ya le decía, DIGESA, en este caso la Autoridad Nacional Ambiental e Inocuidad Agroalimentaria, destinada o comprende los alimentos de bebida destinados al consumo humano, también los aditivos utilizados industrialmente, a excepción de los acuícolas y pesqueros, porque ya decíamos, en este caso está a cargo de SANIPES. Y SANIPES es un organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción, en este caso sí está encargado de normar, investigar, supervisar toda la cadena productiva y inocuidad del tema acuícola y pesquero. Entonces, por otro lado, el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, es la autoridad y ente rector en sanidad agraria, en semillas, insumos agrarios, inocuidad de los alimentos, agropecuarios de producción primaria y piensos, y la producción orgánica. En este caso, ¿cuál es el objetivo central del SENASA? Igual que las normas internacionales, es proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y zoosanitario, garantizar la calidad de los insumos agrarios. En insumos agrarios utilizamos, como yo le decía al inicio, los plaguicidas, los productos veterinarios, las semillas, los fertilizantes. Estos productos tienen que garantizar su calidad para que al final cumplan el objetivo en el campo, ¿no? Y por otro lado es garantizar, en este caso, la condición de la producción orgánica y contribuir a lo que es la inocuidad agroalimentaria. En este caso, nosotros definitivamente tenemos que ver desde la producción primaria, los productores agrarios, ya sea agrícolas o pecuarios. En este caso, tienen que cumplir, como le decía, las buenas prácticas de producción e higiene. Por otro lado, también velar porque el tema de transporte de alimentos se haga en forma adecuada, cumpliendo las buenas prácticas de higiene. En este caso, ¿quién está encargado? En este caso, de ver el transporte de alimentos está a cargo de las municipalidades. Y por otro lado, definitivamente los comerciantes que también a cargo de las municipalidades, todo lo que es el comercio tiene que estar o está regulado por las municipalidades y la vigilancia y control tienen que hacerlo las municipalidades. Sin embargo, en este caso el Servicio Nacional de Sanidad Agraria definitivamente tiene que coordinar y asistir al resto de autoridades subnacionales para que todo el quehacer del marco normativo concerniente a la parte agrícola o pecuaria, tiene que también las otras autoridades conllevar a que esto asegure la sostenibilidad y sobre todo estos productos cumplan su rol de ser inocuos hacia la población. Ahora, los requisitos para exportar alimentos de origen agropecuario. En este caso, hay requisitos generales obligatorios. En este caso, el producto exportable, el tema de restricciones fitosanitarias, se establece una serie de protocolos fitosanitarios y zoosanitarios en el caso de animales. También se establece el tema de embalaje de madera. Por ejemplo, en este caso, el servicio oficial, si ustedes han visto los palets de madera, los palets de madera tienen que estar autorizados también. Las empresas que se dedican a fabricar esos palets de madera tienen que estar autorizados por servicio oficial. En este caso recae en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Y tienen que recibir un tratamiento especial esas maderas, sobre todo en el tema de temperatura. ¿Para qué? Para que al final no pueda viabilizarse por los empaques algún problema sanitario. Están yendo nuestros productos. Por otro lado, también los alimentos tienen que verificarse los límites máximos residuos de plaguicidas o de medicamentos veterinarios. En este caso, ¿qué significa límites máximos residuos? En este caso, como yo le decía, en el campo posiblemente hay plagas y definitivamente nuestros hermanos productores no pueden dejar que sus cultivos al final pierda por el tema de la plaga. Para eso están los productos fitosanitarios. Sin embargo, tiene que hacerse bajo el uso adecuado.
Y ese uso adecuado es de utilizar las dosis adecuadas, utilizar el producto para la plaga para la cual ha sido autorizado y utilizar el producto en las dosis con la cual ha sido autorizado. Y muchas de las veces nuestros hermanos productores no utilizan siguiendo las instrucciones técnicas de ese producto. Y por otro lado, también establecer los periodos de carencia. ¿Y qué significa esos periodos de carencia? Desde cuando yo apliqué el producto al campo o yo apliqué un medicamento veterinario al animal, tengo que respetar un periodo para que ese residuo de ese producto químico que yo utilicé no esté presente en el alimento en que le cause daño al consumidor. Y para eso se establece lo que son los límites máximos de residuos, y en este caso, esos límites máximos de residuos que conlleve a que no le cause daño al consumidor, lo establece en este caso el Ministerio de Salud, y para el Perú ya se han establecido los límites máximos de residuos, tanto para lo que es plaguicidas y para lo que es medicamentos veterinarios. Es un ejemplo como el tema de los octógonos que nos colocaron, por ejemplo, alto en azúcar, alto en sodio, igual prácticamente en el tema de los alimentos de origen agropecuario, surge esta suerte los límites máximos de residuos de plaguicidas. Por otro lado, en otro de los requisitos generales y obligatorios para lo que es la exportación de los alimentos de origen agropecuario, también tiene que ver con lo que es las inspecciones en aduanas, cumplir otras regulaciones de acceso, como por ejemplo el etiquetado. Hay toda una norma, por ejemplo, para Estados Unidos, por la ley FESMA o la ley de inocuidad de los alimentos de Estados Unidos, que establece una serie de etiquetado para los productos que van hacia allá, igual con la Unión Europea, y cada país tiene sus propios requisitos en el tema de lo que es etiquetado. No exceder niveles de metales pesados, por ejemplo, en este caso nosotros hablamos del cacao orgánico en nuestro país, sin embargo, se detectó algunos problemas con metales en este caso en el cacao. Último, también el año pasado tuvimos el tema de ciertos metales en palta, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Estados Unidos controla mucho el tema de bioterrorismo, y lo que le decía la ley exclusiva de Estados Unidos, lo que es la ley de inocuidad de los alimentos. Y por otro lado, hay normas también de origen. Por ejemplo, en ciertos países se establecen que los productos deberían tener la norma de origen, en este caso de ciertas comunidades, etc. Y por otro lado, hay otras normas no obligatorias, ya esto lo establece a cada uno de los mercados, a cada uno de los mercados que vayan. Ya esas son normas no obligatorias, pero definitivamente ya el mercado lo podría exigir. Ya es en forma individual, pero lo que sí rige son las normas obligatorias que establecen cada uno de los países. Ya las normas no obligatorias, como yo le digo, lo establecen. Por ejemplo, Walmart puede tener su propia norma en lo que es Estados Unidos, así como, por ejemplo, los judíos, las normas kosher, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros queremos entrar ya al tema de los requisitos, ustedes podrían buscar los requisitos para cada uno de los productos, tanto de origen agrícola como origen pecuario, en el país. Ya está establecido, este es el link donde ustedes podrían encontrar. Y, por ejemplo, ahí ya está establecido todos los productos. El producto, por ejemplo, en este caso hay un ejemplo de palta. Puede ser palta fruto fresco. Ahora cada uno tiene su partida arancelaria. Yo podría indicar si es para comercialización, a qué país va, y el origen en este caso es Perú, tanto para la importación, exportación o tránsito internacional. Ahora, por ejemplo, en este ejemplo de palta, por ejemplo, acá nosotros tenemos uno, es los requisitos fitosanitarios. Y aquí está establecido todos los requisitos sanitarios en el caso de palta. Y, por ejemplo, para Estados Unidos, en este caso, el Estados Unidos audita al Servicio Oficial, audita al Perú, y establece por regiones. O sea, dice, por ejemplo, en este caso está habilitado Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Piurita. Son los únicos departamentos en los cuales Estados Unidos ha dicho, de estos departamentos del Perú puede ingresar la palta fresca. ¿Y cuáles son los requisitos generales? Uno tiene que tener un certificado fitosanitario,
tiene que tener una certificación del lugar de producción, tiene que tener una certificación de la planta de empaque, y luego viene el tema de las plagas. En este caso, estas plagas tienen que estar libres de estas plagas son reguladas para Estados Unidos. Por ejemplo, una de las plagas que afecta, o en este caso que limita son las exportaciones, es la mosca y la fruta. Entonces, esta mosca y la fruta, por ejemplo, el nombre científico, Ceratitis anastrefa, o en el caso, por ejemplo, de la polilla y el palto, el Stenoma catemífer, que Estados Unidos no lo tiene, entonces ellos cuidan el país. Entonces, dice, de estos lugares, tienes que demostrarme que no tiene este problema, estas plagas. Por otro lado, vienen algunas declaraciones adicionales. Por ejemplo, en este caso, este producto no requiere un tratamiento cuarentenario, pero sí para los cítricos, por ejemplo, sí lo requiere. Requisitos de etiquetado, dice que debe venir con un código en lugar de producción. Por eso nosotros, en este caso, el servicio oficial tiene que enviar, en este caso, los códigos de cada uno de estos departamentos con las cuales los productores han obtenido su certificado de lugar de producción. Por eso, y en las cajas tiene que ir el código de lugar de producción, código de la planta y el departamento de origen. Es en el caso de los requisitos fitosanitarios, pero también existen requisitos sanitarios, como yo les dije, los límites máximos de residuos. En este caso tiene que ir amparado por un certificado, en este caso de lo que es los contaminantes químicos que posiblemente ha podido utilizarse en el cultivo. Entonces tiene que irse con este estándar de límites máximos de residuos. Si supera esto, automáticamente el producto no puede ser exportado. O si se exportó y detectan que esto ha superado, automáticamente el producto es comisado y posiblemente no ingresa al país y es incinerado en el punto de ingreso. O reexportado también. Ahora, todos los procedimientos definitivamente que para iniciar el trámite, en este caso en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es la autoridad sanitaria en el país, se sustenta en un texto único de procedimientos administrativos, como todos sabemos en el Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los que es la certificación fitosanitaria, en este caso que debe ir amparado el cargamento con el certificado fitosanitario, que se establecen los requisitos y se establece cuáles son los costos y se establece también cuáles son el costo de los servicios para análisis en laboratorio, cuáles son los plazos para resolver y definitivamente quién otorga este certificado. Igual para la certificación fitosanitaria en lugar de producción, cuando es la certificación del lugar de producción, está regido al campo de cultivo, que ese campo de cultivo tiene que estar autorizado para poder exportar. Y la certificación de lo que es las plantas, en este caso la planta de empaque. La planta de empaque igual tiene que contar con una certificación y en este caso es auditado tanto por el servicio oficial como por, en este caso, si estamos hablando del ejemplo de Estados Unidos, la autoridad sanitaria de Estados Unidos viene a auditar todo ese proceso también al país. Los pilares definitivamente que descansa la exportación peruana, tanto lo que es importación y exportación, existe un tema de cuarentena interna, en este caso nosotros como SENASA, ya les digo, establecemos todos los controles cuarentenarios, tanto a nivel de frontera y en interno. La cuarentena interna es lo que son las certificaciones internas y sobre todo la regulación, por ejemplo, de ciertas zonas. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas que están libres de ciertas plagas y definitivamente para el tránsito interno de los productos de origen agropecuario de una región a otra tienen que estar amparados con la debida certificación también. Por otro lado, el control, como yo le decía, por ejemplo, en este caso, la plaga emblemática para el país y que limita una serie de temas de la agroexportación es lo que es moscas de la fruta. Entonces se cuenta con un programa de control de moscas de la fruta y otras plagas que limitan el comercio. Por otro lado, está sustentado también en el tema de control biológico. Ante el tema del uso de plaguicidas, nosotros promovemos las buenas prácticas de producción y higiene y definitivamente también se da otras alternativas, como es el tema de control biológico. ¿Y qué es el tema de control biológico? Utilizar controladores biológicos benéficos que atacan a las plagas que están afectando los cultivos.
La inocuidad agroalimentaria es otro pilar que sustenta la agroexportación. En lo que es inocuidad agroalimentaria, por ejemplo, el servicio oficial cuenta con lo que es un programa nacional de monitoreo de contaminantes y también está sustentada en los planes nacionales de monitoreo de contaminantes de alimentos. Y por otro lado, la certificación de las plantas en este caso, de procesamiento primario de alimentos. Si yo les dije anteriormente que había una suerte de certificación a las plantas de exportación por la parte sanitaria, fitosanitaria, pero también ciertos países como Estados Unidos exigen que estas plantas cuenten con una certificación de inocuidad de los alimentos y también se está otorgando. Por otro lado, los laboratorios de diagnóstico, hay laboratorios de diagnóstico en sanidad animal, vegetal y lo que es inocuidad de los alimentos, pero también existen laboratorios privados. Entonces, el servicio oficial a esos laboratorios privados también los autoriza para que en sus, en este caso, exámenes de diagnóstico o sus protocolos de diagnóstico, pero tienen que estar autorizados por la autoridad sanitaria. Y lo otro es la vigilancia fitosanitaria. La vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria que se desarrolla a nivel de campo, verificando posiblemente en este caso, la presencia de plagas o enfermedades que pudieran estar alterando el tema de los cultivos. ¿Cómo se inician las exportaciones de productos vegetales en el país? Definitivamente, los primeros productos que llegaron al mercado internacional fueron la palta fuerte producida en Moquegua. Acá, por ejemplo, del país, de nuestro vecino país del sur, estaba libre en este caso en Mosque la fruta, y definitivamente a través de ellos se exportaba una serie de productos, ¿no? Pero definitivamente con el trabajo que hizo el SENASA ya declarando como zonas libres, sobre todo el sur del país de Mosque la fruta, y empezó a través de Moquegua a exportarse palta. Luego vino lo que es limón sutil al norte del país, de Chile, y más adelante se sumaron otros productos, como es la uva, por ejemplo, bastante uva va a la Unión Europea, va a Indonesia, paltajás, cítricos, arándanos, granada, nuestro mango, por ejemplo, de la zona norte, los espárragos, a diferentes países del mundo. Y las acciones que se desarrollan en el tema de las exportaciones de origen agropecuario, como bueno, se establece y ejecuta normas de carácter técnico-administrativas con la finalidad de prevenir el ingreso y también la diseminación de plagas, ¿no? Y por otro lado, definitivamente esto va en armonía con las normas internacionales que les hablé al inicio, tanto normas internacionales como también existen normas regionales que tal vez olvidé comentarles, como las normas establecidas por la Comunidad Andina o con el Comité de Sanidad Vegetal a nivel del Cono Sur, el COSABE, que en este caso el Perú también es miembro. Y, por ejemplo, nosotros tenemos establecido para el tema de lo que es la sanidad vegetal, el reglamento de cuarentena vegetal, donde sustenta todo el quehacer del tema de lo que corresponde al sistema de lo que es certificación fitosanitaria. Y por otro lado, el reglamento zoosanitario de importación y exportación, en este caso de animales y productos y subproductos de origen animal. Y por otro lado, también en base a las competencias que estableció el SENASA, se estableció el SENASA por el gobierno, es la aprobación del reglamento de inocuidad agroalimentaria desde 2011. Entonces, todo eso ha conllevado definitivamente a dar una importancia y sobre todo la competitividad de nuestros productos agrarios nacionales para el incremento de la productividad, la mejora de la calidad y sobre todo conllevar a una agricultura sostenible. Ahora, mantenemos un sistema de cuarentena y control, como yo les decía, a nivel de frontera. A nivel de frontera se hace todo lo que es inspecciones de todos los productos que ingresan, plantas, productos y subproductos de origen agropecuario. Nosotros, por ejemplo, en este caso, también la autoridad sanitaria cuenta con una brigada canina, en la cual están los puntos de ingreso, y por ejemplo estos animalitos en su olfato están reconociendo
150 olores de diferentes productos, inclusive reconocen hasta semillas, ¿no? Se intercepta hasta semillas en los puntos de ingreso al país. O cualquier otro producto restringido que en este caso podrían estar ingresando a través de los pasajeros. Y también definitivamente se lleva, por ejemplo, lo que es la información en los terminales aéreos, marítimos, aeroportuarios, lo que es la información, en este caso a los pasajeros, por ejemplo, en este caso que está prohibido el ingreso de ciertos productos embutidos, jamones y productos cárnicos, porque en el Perú ya se ha declarado algunas zonas libres de peste porcina clásica y sobre todo para no introducir, por ejemplo, la peste africana de los porcinos que sí lo tienen otros países, que al ingresar a nuestro país sería catastrófico para la crianza, en este caso porcícola del país. El sistema de vigilancia y el tema de diagnóstico constantemente en campo, estamos haciendo todo un sistema de vigilancia a nivel de campo, se coloca una red de trampeo, posiblemente alguna plaga que se encontrara en campo, inmediatamente se reporta a los laboratorios, a través de los resultados se establece una serie de medidas sanitarias. Igual, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en la parte pecuaria, una de las enfermedades zoonóticas en el tema de los animales, en este caso productores de leche, es la brucelosis bovina y la tuberculosis bovina. En este caso hay todo un programa y que se establece o se tiende a llevar a cabo o certificar hatos libres de estas enfermedades para que sus productos que van a ser los consumidores se garantice su inocuidad. Las acciones de control y vigilancia, como les decía, por ejemplo, el tema de erradicación de mosca en la fruta, se lleva diferentes acciones a ese nivel. Por otro lado, hay ciertos países que solicitan, por ejemplo, el tratamiento en frío para, en este caso, no permitir definitivamente el ingreso de plagas, sobre todo para el tema de mosca en la fruta. Por ejemplo, en este caso, para Estados Unidos solicita que se haga un tratamiento en frío a la fruta antes de enviar a ese país, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, el tratamiento de mango con agua caliente, que también algunos países lo exigen así. ¿Por qué? Porque podría ir a alguna larva de mosca y podría afectar a su país. Entonces ya se establece cada uno de los protocolos ya con ciertos países y en este caso ya se aprueban protocolos por cada uno de los países de acuerdo a las exigencias. En el tema, por ejemplo, de la sanidad animal, el Perú es reconocido libre de una enfermedad de fiebre aftosa sin vacunación desde el año 2018, fue un logro para el país, y ustedes podrían decir, pero ¿qué tiene que ver el tema de la fiebre aftosa que le dan los animales con los productos, en este caso vegetales? Pero, por ejemplo, hay ciertas restricciones, si un país no es libre de esta enfermedad, el virus podría ir en algunos empaques y podría malograr el estatus sanitario del país. Entonces es una restricción, por ejemplo, que ciertos países indican, ¿no? Demuéstrame que estás libre de fiebre aftosa. Entonces significó todo un trabajo y que, bueno, a partir del 2018 somos un país libre de fiebre aftosa. Por otro lado, también el tema de la encefalopatía espongiforme bovina. En este caso, lo que ustedes, no sé si recuerdan, unos años atrás se habló mucho de lo que es la enfermedad de las vacas locas. ¿Y por qué mucho se preocupaba? Porque es una enfermedad zoonótica. Entonces, el país ha sido declarado de riesgo insignificante, o sea, que todo el trabajo o la vigilancia que hace el país realmente se tiene controlado y esta enfermedad no está en el país y nosotros estamos dentro de un riesgo insignificante hacia la Organización Mundial de la Salud Animal o lo que es la OMS. Por otro lado, somos un país libre de pleuroneumonía contagiosa bovina desde el 2019, peste equina, peste de pequeños rumiantes y últimamente desde el año 2022 se ha declarado a 11 regiones libres de peste porcina clásica. Y en este sentido es una muy buena oportunidad para que en este caso nuestros productos de origen porcino podrían ir a ciertos países. Otras acciones definitivamente es que nosotros realizamos, o el SENASA realiza lo que es análisis de riesgos de plagas y enfermedades.
y definitivamente esto para establecer que estos productos que ingresan al país definitivamente cumplan con los estándares y no representen un riesgo fitosanitario, zoosanitario o de inocuidad para el país. Y a través de ello, definitivamente los países importadores y que tienen interés tanto de exportar a nuestro país, tienen que definitivamente nosotros se le hace todo un análisis de riesgo y viceversa. Si nosotros queremos enviar también productos a otro país, el otro país hace todo lo que es el análisis de riesgo y se establecen los protocolos para que todo esto definitivamente sea armonizado con las normas internacionales y a través de eso se establecen los protocolos. En este caso, tanto a nivel internacional como en el país existe todo un marco normativo para lo que es los análisis de riesgo de plagas, así como también enfermedades en los animales. Por otro lado, se tiene que realizar los trabajos de validación y posibilitar la mejora de condiciones de exportación. Por ejemplo, en algunos casos de ciertas zonas, el país no es libre en este caso, de mosca de la fruta. Hay regiones que se vienen controlando, son áreas reglamentadas, pero no necesariamente libres. Pero se hace una evaluación de riesgo y en base a esa evaluación de riesgo tiene que hacerse una validación también para verificar posiblemente, por ejemplo, que esa fruta con un tratamiento térmico ya disminuye ese riesgo que pueda conllevar alguna plaga. O en el caso del mango, por ejemplo, se ve también el tema de los calibres. Entonces tiene que ir con ciertos calibres. Por otro lado, por ejemplo, el tema de frío, en el tema de la granada, de exportación a China, ellos establecen ciertos estándares de frío que debe tener este producto, ir en el contenedor desde el momento que es empacado y luego el producto que ya va al contenedor tiene que llevar con cierto grado de temperatura para que cumpla esos estándares. Entonces, para eso se hace una serie de validaciones dentro del proceso de las acciones para la agroexportación. Por otro lado, se suscribe convenios, tanto con instituciones públicas privadas o extranjeras, para la promoción de la sanidad agraria, se participa en foros nacionales, regionales e internacionales, como le decía, la Comunidad Andina, el COSABE, acuerdos bilaterales, se hace una serie de acuerdos bilaterales con los países pares, y definitivamente el país también ha firmado una serie de tratados de libre comercio. Entonces, todas esas actividades conllevan definitivamente a las acciones de la agroexportación. Y la gestión no es tan fácil, se tiene que elaborar un informe técnico, solicitar el inicio de análisis de riesgo al país importador, información adicional que muchas veces te piden en función de análisis de riesgo, se hace una serie de reuniones bilaterales, desarrollo de investigación de ser el caso, hay cada caso particular y se tiene que hacer esa investigación y tiene que estar sustentado definitivamente en ciencia. Se culmina el análisis de riesgo, luego se recibe una serie de comentarios, tanto a nivel en este caso de la autoridad sanitaria, como también del ente privado, ¿no? Comentarios y propuestas ya luego se remiten, se hace una consulta pública, se aprueban los protocolos, se aprueban los requisitos y se actualiza el procedimiento ya en el portal que yo les mostré al inicio. Y se socializa definitivamente a nivel de los productores, exportadores, empacadores, se hace todo una difusión de los nuevos requisitos que se establece posiblemente para ese alimento. Por otro lado, las acciones post-aprobación del acceso, ya viene lo que es la aprobación de lugares de producción, como les decía, la aprobación de las empacadoras, la aprobación de las plantas de tratamiento, certificaciones fitosanitarias, las supervisiones y lo que es la vigilancia en sí para verificar si el sistema que se ha adoptado para ese producto está cumpliendo, ¿no? Por otro lado, durante el proceso de certificación, ya les mencioné, es la certificación de lugares de producción, el certificado de las empacadoras y es la certificación fitosanitaria del envío. Para la exportación se tiene que dar sí o sí estas tres certificaciones. Y los números de años definitivamente abarcan de 8 a 10 años, ¿no? En el tema. Por ejemplo, nosotros, lo que yo le decía, la certificado del lugar de producción, el tema de las empacadoras,
y la certificación de envío, y esos envíos en algunos casos tienen que verificarse el tratamiento en frío y el contenedor o el embarque tiene que ir con un termógrafo para ver que no ha sufrido alguna variación de la temperatura. Se hace alianzas estratégicas con el sector privado para asegurar definitivamente el tema de que sea sostenible y sobre todo de los pequeños, medianos, grandes productores, incluyendo también lo que es la agricultura familiar, para comunicarles, por ejemplo, que hay muchos pequeños exportadores hoy en día a diferentes países de la Unión Europea, sobre todo, que exportan cargas muy pequeñas y en este caso se los está certificando. Ellos hacen sus compras en pequeños productores, llevan a su planta de proceso y están llevando productos a través de las aerolíneas y van con su certificado fitosanitario. Y les diré que han aparecido un montón. Pero no solamente nosotros trabajamos o el SENASA trabaja con las organizaciones, porque hay organizaciones grandes, como es la Asociación de Exportadores, la Asociación de Gremios de Exportadores, por ejemplo, los citricultores están a través de Procitrus, los que producen palto a través de Projas, Proarándanos, los que producen arándanos, Progranada, Provit, el Instituto Peruano del Espárrago, por ejemplo, que congrega a todos los productores de espárrago. En el tema pecuario, la Asociación Peruana de Agricultura, la Asociación Peruana de Porcicultores, Fonficar, que es la organización que tiene que ver con todo lo que es productores de cárnicos, Agalep, los productores de leche, Acipar, los importadores de cárnicos, etcétera, etcétera. Pero muchos pequeños productores se han insertado a la cadena exportadora. Por ejemplo, tenemos un gran ejemplo, los productores de palto, que nosotros se nos está dando certificación de lugares de producción a pequeños productores, y esos a su vez venden a los exportadores, llevan a la planta de proceso y luego se da la exportación, se da el envío. Bueno, las agroexportaciones han tenido un crecimiento sostenido desde el año 2000, imagínense en valores FOB, cada vez se ha ido creciendo, hasta el año 2022 ha crecido enormemente en lo que es valores FOB, en lo que es el tema de las agroexportaciones, ha crecido 15 veces, y se ha convertido el tema de la agroexportación en el segundo generador de divisas para el país, después de la minería. Los productos top que se vienen exportando, tenemos principalmente la palta fresca, últimamente estamos con los arándanos, disculpen, no actualicé el último, pero también le sigue la uva, los arándanos, están ya junto con la palta, el mango, mandarina, café, cebolla, cacao, granada y otros productos, pero ese es lo que hoy se está exportando, que le consideramos el top de los productos de la agroexportación. El ranking ha ido creciendo, por ejemplo, en primer lugar están las uvas, luego vienen los arándanos, las paltas, el café, espárragos, por ejemplo, en la zona de selva, el jengibre, el páprica bajó un poco por el tema de las micotoxinas, el tema del cacao, por ejemplo, se encontró cadmio en el cacao, pero igual, seguimos en este ranking y definitivamente hay una serie de cultivos que podrían entrar a la cadena agroexportadora y se viene abriendo una serie de mercados. El 2023, por ejemplo, si hablamos en crecimiento, el jengibre ha crecido más del 86%, o sea, ha sido uno de los que más ha crecido, pero la tendencia y la demanda es fuerte en lo que es los países en el mundo. Los principales destinos, Estados Unidos, Países Bajos, España, China, Chile, Estados Unidos y otros países. Y es el tema de lo que es los principales países que se está exportando en nuestros productos. El proceso general para acceso a los nuevos mercados, como le dije, es elaborar el dossier técnico para iniciar todo el proceso de la gestión para la agroexportación, el tema del desarrollo de las análisis de riesgo que les mencioné, luego se establece ya las medidas de manejo de riesgo, se aprueban los requisitos fitosanitarios o sanitarios y estamos listos para lo que es el mercado internacional. Pero lo que siempre se dice a los
exportadores es que no trabajemos con el tema de la viveza. Se ha detectado muchos productores, sobre todo en el tema de palto, que no son serios y compran productos y mezclan, en este caso el envío de diferentes lugares de producción, y sobre todo se ha detectado algunos lugares de producción no certificados. Y eso al final puede significar una observación primero al país, pero por otro lado puede ser también que nos cierren el mercado. Y como ustedes pueden ver, hay una serie de procesos para abrir mercados y que por algún exportador inescrupuloso que no está cumpliendo los protocolos, al final pueda caer del mercado nacional, porque al final no es Juan Pérez que exportó, al final es el país. Y al final podrían malograr todo el sistema comercial de la agroexportación en el país. Y para elaborar todo ese dossier técnico puede ser a solicitud de un gremio, de un ministerio, de una persona natural o jurídica. Se recopila y la elaboración de toda la información, se arma el dossier técnico, se hace el análisis de riesgo, como yo le decía, y para ese análisis de riesgo todo tiene unos ítems, lo que es la información complementaria, discusión técnica, reuniones bilaterales, el potencial de establecimiento o propagación, el potencial de impactos económicos que podría ocasionar también, y por otro lado, definitivamente también el tema de la negociación técnica, y ahí la visita técnica en origen. Puede ser que SENASA visita o nos visitan también a nosotros, dependiendo si es importación o exportación. El intercambio con comentarios a nivel de la propuesta de lo que es los requisitos fitosanitarios, se hace una consulta pública y al final se establece ya los requisitos como tales, ¿no? En la aprobación, publicación, se hace una serie de instructivos, posiblemente involucre normas o resoluciones, y definitivamente todo este proceso puede durar entre 2 o 9 años, que definitivamente le cuesta al Estado, le cuesta al país, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que no existe una relación comercial entre el Perú y el país importador, la sensibilidad del producto al país, posiblemente el país puede decir, no, el producto viene acá, posiblemente me hace competencia con otros productos, y ahí lo que se establece es la negociación, y déjame ingresar mi producto, pero también ellos te dicen, pero también tú tienes que dejarme exportar ciertos productos. Existencia de solicitudes de socios comerciales, limitaciones de los recursos para atención inmediata del importador, etcétera, etcétera. Y sobre todo el historial del acceso fitosanitario a nuevos mercados. Por ejemplo, desde el 2012 se inició con el tema de cacao, grano, cacao en grano, uva, fruta fresca, y así cada uno de los productos que ha ido sumándose año a año hasta el 2023. 2023, por ejemplo, se sumó uva fresca, que no se enviaba tal como uva fresca, era uva tratada. Hay mucha demanda por productos frescos, el tomate, fruto fresco, y así una serie de productos, inclusive flores, imagínense, que arándanos, plantas, pimientos, girasoles, y una serie de semillas y una serie de mercados que se viene abriendo. Los recientes mercados nuevos, a Sudáfrica, Argentina, Israel, Colombia, Uruguay, se ha abierto mercados como es, por ejemplo, tuna, flores, los bulbos amarillos, mango, granadí, arándanos, los ajíes, y el 2023 se aperturó el mercado a Brasil, flores cortadas, tomate, a Japón uva, ya está ingresando uva a Japón, a Ecuador chirimoya, papa in vitro, y para Guatemala, último también chirimoya. Y bueno, la gestión que ha ido avanzando en todos estos productos y cada uno de los países que se ha aperturado mercados. Las oportunidades, definitivamente hay muchas oportunidades de mejora de una serie de productos a nivel internacional. El marco regulatorio para la certificación tiene que estar en forma permanente y estar actualizado. Y definitivamente esto es cambiante, porque cada país, las plagas definitivamente no son las mismas. Tenemos el calentamiento global, y el calentamiento global significa posiblemente la aparición de ciertas plagas que no lo tenemos. O también enfermedades, hay una serie de enfermedades, una de ellas, por ejemplo, es el tema del COVID que apareció, ¿no?
y paralizó el mundo. Entonces, de esto se viene cuidando también todos los países. Y sobre todo ahorita, por ejemplo, se viene trabajando también en ciertas enfermedades, en ciertas plagas que posiblemente estén en el bosque latentes, y cualquier mecanismo también del comercio de ciertos vegetales o ciertos movimientos de animales, por ejemplo, exóticos, podría ocasionar algún problema a la producción de los animales, en este caso de las granjas o de los cultivos que nosotros ya tenemos instalado a nivel de país, ¿no? Entonces, lo que se le llama, por ejemplo, los mercados húmedos. Muchas de las veces en estas zonas tropicales hay mercados húmedos, y mercados húmedos se les llama a aquellos, como yo le decía, animales no convencionales, animales que salen de la selva o algunas plantas exóticas ahí que podrían conllevar alguna suerte de contaminación y malograr el estatus sanitario. Se tiene una serie de cronogramas de reuniones bilaterales que se viene desarrollando con diferentes países: China para lo que es granada fruta, pecanas, castaña. Se llevó a cabo reuniones con Nueva Zelanda, con Tailandia, Estados Unidos, Corea, Japón. Y bueno, el trabajo sigue latente en diferentes países, y bueno, es lo que yo quería presentarles. Espero que conlleve a satisfacer el tema de lo que ustedes deseaban escuchar. Gracias por la invitación. En cuanto a los beneficios que nos traerá. No le escucho, se nota entrecortado su... Le escucho muy entrecortado. Le paso la pregunta por el. Después pueden aquí presentar la pregunta, por favor, en cuanto a los beneficios que traerán las normas sanitarias a nuestros hermanos emprendedores en el ámbito de la exploración. Y mi segunda pregunta sería, doctor, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre la posibilidad de que la ministra de Comercio Exterior facilite la exploración de productos granos al mercado civil? ¿Qué impacto podría tener esta iniciativa en nuestros negocios? Realmente no le he escuchado absolutamente nada. Se escucha muy entrecortado. No sé si alguien de sus compañeros o nos podría apoyar con la pregunta. Muy entrecortado le escucho. No sé si soy yo con mi internet. Ah, ok, mejor por ahí. ¿Cuál es la opinión en los emprendedores sobre la posibilidad de exportar burritos peruanos? ¿Qué impacto podría tener? Ah, sí, fue un tema de, en este caso, no es exportar los burritos peruanos, sino lo que se abrió es el tema de lo que es la exportación de carne y pieles de burro a China, que ya se venía haciendo. Simplemente se está formalizando. Definitivamente en el país, el Perú no es un productor de carne en este caso de burros o equinos. Mayormente los burros o los equinos se lo utiliza para carga, y prácticamente es un animal de descarte. Y le podríamos decir que esa carne es prácticamente carne de tercera para industrialización. Entonces, China, no hay ningún problema, se estableció el protocolo, simplemente se ha formalizado el protocolo. Pero eso también en miras a qué. Si ustedes ven, nosotros estamos en conversaciones con China para otra serie de productos agrícolas. Entonces, en ese tema de negociaciones, definitivamente ellos no dicen ya establece el protocolo para estos productos y yo establezco el protocolo. Es ya una negociación bilateral que se realiza. Pero definitivamente no había mayor problema, como digo, pero si es que ya alguien podría dedicarse posiblemente a producir este tipo de animales para carne y ya tiene el mercado abierto, no habría ningún problema, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la opinión de los emprendedores sobre la posibilidad que la ministra de Comercio Exterior facilite la exportación de burritos peruanos? Bueno, creo que ya le indiqué sobre ese tema.
¿Qué beneficios traerían las normas sanitarias a nuestros hermanos emprendedores en el ámbito de la exportación? Los beneficios son muchos. Como ustedes pueden ver, hay una serie de mercados a nivel internacional abiertos y sobre todo, como les indiqué, hoy en día hay muy pequeños productores que están exportando. En este caso, pequeños exportadores, llamémosle, y también pequeños productores, porque esos a su vez acopian de pequeños productores y ese pequeño exportador consolida su carga y lo está enviando, por ejemplo, vía aérea. Y hay bastantes productos que están ingresando, sobre todo, por ejemplo, a Italia, a España, a diferentes países de la Unión Europea. Y se exporta todas las semanas, todas las semanas. Hay un nicho bastante ahí que podría alguien, si es que le gusta el tema de la exportación o intentar con el tema de la exportación, y como yo les digo, no es cosa del otro mundo, siempre simplemente se tiene que hacer las cosas bien y garantizar de que el producto que yo estoy exportando cumple con los estándares del país que lo está requiriendo. Muy bien, acabamos de escuchar al doctor Moisés Crispín con el tema normas legales para los pequeños emprendedores para la exportación. El doctor nos ha enriquecido con todas estas normas y leyes que le ha sacado. Ha tocado puntos importantes como son las plagas y enfermedades para proteger la salud, las medidas sanitarias, los entes que regulan estos temas como es el COES, la OMS, y una serie de normas que estandarizan los distintos países. En el Perú tenemos lo que es el Ministerio de Salud y Riego, el Ministerio de Agricultura, la SENASA que regula y fiscaliza cada uno de estos productos. También está DIGESA, también está SENASA, que garantiza la calidad de la producción nacional primaria y secundaria. Y también vemos el límite máximo de residuos, que esto sirve para ver el nivel de cantidad que existe en los productos, si hay demasiado metales pesados. Y las normas de origen de las comunidades, normas obligatorias y no obligatorias, y un ente fiscalizador como un país muy importante que es Estados Unidos, y los productos de origen que tenemos, las certificaciones y los tratados que se están teniendo con distintos países, bilateralmente, que es Estados Unidos, España, Japón y la Unión Europea. Eso es todo de nuestra parte, gracias al doctor Moisés, y damos por culminado la reunión. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes, hasta pronto. Gracias, doctor Moisés. Bueno, desde ya agradecemos por la ponencia del docente, ¿no? Ha sido una charla magistral, el cual nos ha nutrido bastante en el tema exportador. Y también hacemos un agradecimiento a todos los visitantes, ¿no? Yo sé que esto ha sido muy provechoso para todos nosotros. Gracias de antemano a todos. Buenas noches. Gracias.